Hola y bienvenidos otra vez al curso Vida de Cristo 1. Soy Esteban Austin y sigo siendo el profesor de este curso. En la primera clase dimos la introducción del plan de estudio que tenemos, las metas, las tareas y también hablamos de algunos recursos que son útiles en el estudio de la vida de Cristo. En esta clase me gustaría seguir con la introducción enfatizando la centralidad de Cristo para la fe cristiana. Y quiero destacar o aún descartar algunas ideas que muchos tienen cuando piensan en el cristianismo, porque la tendencia de los no cristianos es mirar a algunos que dicen ser cristianos y miran los pecados y los errores de ellos, las actitudes equivocadas y dicen, así es el cristianismo, entonces, pues no quiero ser cristiano. Y quiero descartar estas ideas. Por ejemplo, el cristianismo no es el hipócrita que finge, aunque todos conocemos hipócritas que están en la iglesia, no es el corazón del cristianismo. No es el predicador que acusa, la viuda que chismea, el joven que falta respeto, los matrimonios tacaños o crueles, los viejos que desprecian a otros, los hombres que se burlan, y podríamos agregar muchas cosas más a esta lista. Pero realmente todos sabemos que estos son los pecados y son humanos, y que la iglesia siempre tendrá gente fallada. No es lo que se trata el cristianismo. Claro que estos deberían ser mejores personas y cristianos, pero el centro del cristianismo es Cristo. No es ninguna otra cosa. Él es el más importante, es la base de la fe. Y hoy me gustaría comenzar hablando de este tema, tal vez de una óptica diferente de lo que han pensado. Y quiero comenzar con mi máquina de tiempo, ¿no? Supongamos que tuviéramos una máquina de tiempo que nos pudiera llevar al año 46 después de Cristo, o sea, más o menos el tiempo de los primeros años de la iglesia, como 13 años después del comienzo de la iglesia, después de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Ya ha tenido unos años de la iglesia para arrancar. Y vamos a tomar el caso de un hombre de ficción, pero que realmente representa a miles de personas que vivían en ese tiempo, y su situación es muy parecida a lo que podría haber vivido una persona en esa época. Vamos a llamarlo Jerónimo. Y vamos a decir que Jerónimo vive en este tiempo, este año 46. Vamos a decir que es gentil y él tiene un trasfondo y sus prácticas son de los gentiles. Entonces, esto implica que no vive con las normas o las costumbres de los judíos. Su vida no es regida por la ley de Moisés. Él es gentil. No presta mucha atención al Antiguo Testamento si es que lo tiene a mano. Y si tiene una versión, tal vez es la versión en griego, la Septuaginta. Pero como gentil, ¿por qué quisiera interesarse en ese libro de los judíos? ¿No? Entonces, es buen hombre, pero está ahí viviendo como gentil normal. Y vamos a decir que es un obrero común, no es un esclavo, tiene libertad, pero tampoco es un rico con mucho privilegio, está viviendo y trabajando. Y vamos a elegir una ciudad al azar, una ciudad real de Gordión en Galacia, que en este mapa se ve en la estrella a la derecha. Está en Asia Menor, y sabemos de los mapas de los viajes de Pablo en Hechos, que Pablo estuvo en toda esa zona, pasando por ahí más al sur, pero por esa región. Entonces ese es el caso de Jerónimo, nuestro hombre de ficción. Entonces me gustaría plantearles algunas preguntas para considerar. Y si están mirando este video en un grupo o con otra persona, después de plantearles estas preguntas, quiero que ustedes hagan una pausa en el video y que hablen estas preguntas, cómo las contestarían entre sí.
porque pueden revelarnos algo muy importante acerca de Jerónimo y también miles de personas en esa situación. La primera, como ven, es cómo se salva Jerónimo en el año 46 después de Cristo. Si él escucha de una salvación, ¿cómo es que él llega a entender o recibir noticias de esa salvación? De hecho, ¿cómo aprende del Evangelio? ¿Cómo le llega la noticia? ¿Es primera mano? ¿Es posible que él haya estado en algunos de los eventos de la vida de Cristo? O si no eso, tal vez si habló con alguien que estuvo, o tal vez con otra persona que lo escuchó de un amigo que estuvo ya a tercera mano. ¿Cómo es que le habrá llegado el mensaje de Cristo de salvación a Jerónimo? ¿Con quiénes personas? ¿Qué tipo de personas iban a hacer que le traen el mensaje? ¿Sí? Y después, suponiendo que él recibió de alguna forma la noticia de Cristo, y él lo piensa y dice, esto es convincente, me gusta, creo que quiero aceptar a este Cristo, pero ¿qué hago pues? Entonces, ¿cómo va a aprender Jerónimo las acciones correctas para tomar para ser salvo? ¿Cuáles son las acciones que esas personas le van a decir para ser salvo? ¿Okay? Y finalmente, ya siendo cristiano, ¿cómo es que va a aprender a ser cristiano? ¿Qué hace un cristiano? ¿Cómo vive? ¿Cómo habla? ¿Cómo actúa? ¿Cuáles son los hábitos de un cristiano? ¿Tiene un compromiso con otros cristianos? ¿Cómo es que aprende y qué es lo que aprende acerca de vivir la vida cristiana? ¿Ok? Entonces, esas son las preguntas. Por favor, hagan una pausa si están con otra persona y si no, pues hagan la pausa igual y piénsenlo, tal vez apunten algunas cosas y volveremos y seguiremos hablando de estas preguntas. Muy bien. Bueno, entonces, volviendo, espero que hayan hablado y que ya tengan unas respuestas. Me imagino que llegamos a algunas conclusiones similares. Estoy imaginando a Jerónimo, ¿no? Un obrero en Gordión, lejos de Israel, según ese mapa. Es improbable que haya estado en Israel, muy improbable. De hecho, es improbable que conozca a alguien que haya estado, a menos que fuera un comerciante que pasaba por Jerusalén o por Galilea, tal vez un pariente que que vivía en el Decápolis, tal vez escuchó de Cristo y asistió a algunas charlas que Cristo dio en el Decápolis durante su ministerio. Como mucho, creo que sería de segunda mano lo que él aprende, ¿sí? Y me imagino que es tercera, cuarta, quinta mano que va a escuchar. Tal vez alguien lo ve ahí y lo cuenta a alguien en Jerusalén, y después hay un comerciante que escucha en Jerusalén del segundo, y él lo lleva a tal vez a Antioquía, y conoce a otro, y a Antioquía ya hay otra persona que lo aprende y viaja hacia Asia Menor, y tal vez después llega la noticia como quinta, sexta mano a la ciudad de Gordión, y así entera. O tal vez es posible, como Pablo estuvo con Timoteo y otros en Asia Menor, tal vez cuando trabajaba en Listra o Derbe o Iconio, tal vez él, sabiendo de más ciudades al norte de Asia Menor, Pablo haya mandado a Tito o Timoteo o Silas o alguien, Bernabé, con las noticias de Cristo a Gordión. Pero igual sería por lo menos de segunda, tercera mano, porque Pablo no vio nada de Cristo tampoco. Entonces Pablo lo dijo a otra persona que lo va a decir a Jerónimo por lo menos tercera mano. Entonces mi pregunta es, siempre como sabemos cómo son las fuentes de información, ¿qué detalles del Evangelio recibirá él? ¿Sí? Y cómo va a entender todo eso. Yo me imagino que cuando escuchó historias de Cristo, que escuchó de milagros, tal vez.
algo asombroso. Lo vi resucitar a este joven. Esa historia va a viajar, ¿sí? Tal vez va a decir, bueno, él contó unas parábolas interesantes, contó de un hijo pródigo que dejó su casa, fue a otro lugar. Wow, qué impactante, qué padre, maravilloso de esa historia. Seguramente le habrá contado de su muerte tan cruel, un hombre inocente, totalmente malentendido, fue crucificado y resucitó. Wow, eso sí también va a ser compartido. Entonces, las semillas del Evangelio que llegan a Jerónimo no va a ser todo el Evangelio que tenemos nosotros. Van a ser tal vez 5 o 6 historias al comienzo y serán tan impactantes que Jerónimo va a pensar, bueno, si Jesús puede hacer eso, y si ese Jesús me ofrece hasta a mí, un obrero pobre, la salvación, vida eterna, y esta vida es miserable, wow, estoy interesado en ser discípulo de ese hombre Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Y me imagino que el que decía eso, bueno, en Jerusalén, yo escuché que ese primer día que comenzó la iglesia, que escucharon el mensaje del apóstol Pedro, y después les dijo que habían pecado cuando rechazaron a Cristo, que tenían que escuchar el mensaje y creerlo y aceptar a Cristo en vez de rechazarlo. Y después uno tiene que como arrepentirse de haber hecho cosas malas contra Cristo y después aceptar que Cristo es el Hijo de Dios y quiero poner mi fe en Él para ser salvo. Y después ese día como 3,000 personas bajaron a estos mikvot, a los bautisterios cerca del templo y se bautizaron y así comenzó la iglesia. Supongo pues que si quiero ser seguidor de Cristo, tendré que seguir ese ejemplo. Entonces Jerónimo lo hace. Dice, bueno, ya he escuchado, ya creí, no conozco a Cristo, no le hice nada mal, pero he cometido pecados. Si esto y esto son pecados, ya los hice. Entonces quiero vivir mejor y ya confieso que Cristo será mi Señor de aquí en adelante y ¡pum!, me voy al agua. Entonces Jerónimo ya es cristiano. Miren ahí que Jerónimo escuchó el mensaje central de Cristo y se comprometió con Cristo y llegó a ser salvo, ¿sí?, con esa poca información. Increíble, ¿no? Y seguramente fue el caso de miles de personas. No fue tal vez un proceso largo, no eran años de estudio, cursos bíblicos para esos 3,000 en Jerusalén y miles como Jerónimo. Fue algo de escuchar, eso me suena, es exactamente lo que necesito y boom, ya salvos. ¿Ok? Ahora, después, bueno, ya hablamos un poco de sus fuentes, pero quiero destacar algunas cosas otra vez. No tenía el Antiguo Testamento, porque si fuera judío, podría volver a estudiar las profecías mesiánicas y llegar a la conclusión que, Cristo es el Mesías que iba a llegar. Wow, cumplió esta y esta y otra, pero muchas profecías cumplió. Pues me convence, ya hemos esperado este Mesías y aquí está en Jesús, al agua. Quiero seguirle. Pero como gentil, no tenía el Antiguo Testamento, o si lo tenía, no prestaba mucha atención. ¿Sí? Entonces, esa parte de la Biblia que tenemos y valoramos no figuraba en su salvación. No fue necesaria para su salvación. ¿Ok? Y la cosa que también me llama la atención, que en el año 46 tampoco tenía nada del Nuevo Testamento. ¿Ok? Piensen en eso un segundo. No tenía nada del Nuevo Testamento. Ahora, elegí el año 46 con cautela, con cuidado, porque en el año 47, según lo que entendemos, el primer libro del Nuevo Testamento fue escrito. El primer libro que teníamos fue Gálatas, el año más o menos 47 después de Cristo. Primer evangelio, tal vez como en Marcos en los años 50 después de Cristo, y luego otros libros y evangelios, terminando con los materiales de Juan en los años 90 del primer siglo. ¿Ok?
Entonces, vemos aquí que Jerónimo fue salvo totalmente sin el Antiguo Testamento y sin el Nuevo Testamento. Ni circulaban las cartas de Pablo, ni hablar de la Biblia armada como un libro entero como es hoy, con todos los 66 libros juntados en la Biblia. No, ni hablar de eso. Las cartas ni fueron escritas todavía. Los evangelios no escritos. Entonces Jerónimo se salva sin la Biblia. ¿Cómo se salvó? Creyendo en Cristo, escuchando, aceptando, poniendo su fe en Cristo, confesando esa fe, comprometiéndose con el bautismo y ya queriendo ser fiel. Pero todo eso sin la Biblia. Y no fue el único caso, fueron miles de personas, me imagino, en esa situación, gentiles, que no tenían Antiguo Testamento y el Nuevo tampoco. Y aún en la historia que seguían, en las otras edades de la iglesia, la Biblia entera como la Biblia como que conocemos, no llegó por lo menos hasta el año 380 después de Cristo. Y aún teniendo la Biblia, mucha gente no tenía acceso a una Biblia, había pocas copias, ¿sí? Había que hacerlo a mano. Y aún teniendo la copia, muchos no podían leer, y a veces si podían leer no entendían lo que leían. Entonces, mucha gente, para llegar a Cristo y ser salvo, estaban en esta misma situación. Salvos por Cristo solamente, sin la Biblia. ¿Ok? Ahora, yo no sé cómo les pega esa idea. Para mí, esa idea estalló como una bomba en mi mundo espiritual. Y no sé exactamente por qué. Creo que es en mi caso que he tenido la Biblia toda mi vida, ¿no? Fui criado en una familia cristiana por generaciones. Mis bisabuelos eran cristianos. Gran bendición, pero también te forma de una forma que es un poco diferente, ¿no? Nunca estuve fuera de ese ambiente cristiano. Como un amigo mío dijo que la primera vez que yo fui a la iglesia fue 9 meses antes de nacer. Hablando de después de ser concebido, primer domingo después, estuve en la iglesia dentro de mi mamá. Fue así en mi caso, ¿no? Y crecí en la iglesia. Y jamás conocía un tiempo sin la Biblia. No puedo imaginar eso. Vivir como cristiano sin la Biblia. Siempre lo estudiábamos, historias como niñitos en la iglesia, todos los domingos, los miércoles, campañas, clase especial, actividades de jóvenes, estudia la Biblia en la universidad, maestría, doctorado, 35 años de ministerio. O sea, toda mi vida con la Biblia como la autoridad, y de repente Jerónimo y miles más son salvos sin la Biblia. Eso me causó realmente algo de confusión. Fue como un terremoto, ¿no? ¿Cómo uno puede vivir la vida sin la Biblia? ¿Ok? Y al principio me sacudía un poco esa idea, porque pensaba, bueno, entonces, ¿qué puesto, qué papel tiene la Biblia en mi vida? Y eso vamos a hablar más tarde en la clase. Pero siguiendo con Jerónimo un poquito, ¿no? ¿Cómo aprende a vivir como cristiano? Primero, en Juan 15, habla de seguir el ejemplo de Cristo. Y si uno va a ese pasaje, ¿cuántas veces dice Jesús, si alguien se queda en mí, si alguien permanece en mí fielmente, pues dará mucho fruto? Si no permanece en mí, será cortado, no dará fruto. Imposible. Y lo repite, permanecer, permanecer. Entonces, para seguir el ejemplo de Cristo, hay por lo menos 2 cosas. Uno, significa que estamos mirando a Cristo para imitar sus cualidades que muestra en su ministerio, en su vida, ¿sí? Y también estamos obedeciendo sus mandamientos. Y Juan 14, 15 en adelante, habla de eso. Si alguien me ama, seguirá mis mandamientos, obedecerá mis mandamientos.
Si alguien obedece mis mandamientos, el Padre y yo iremos a él, viviremos, haremos nuestro hogar en él. Y así es como Jerónimo y miles más pueden seguir el ejemplo de Cristo, obedecer lo que Cristo dijo. Entonces, entre los otros cristianos que están ahí, va a aprender algo del Sermón del Monte, va a aprender algo de parábolas, va a hablar de las promesas que dio Cristo en sus enseñanzas. Algo de eso va a haber en las conversaciones, sin tener la Biblia, pero hablando de las historias de Cristo. Entonces, Jerónimo va a tomar eso y decir, bueno, es lo que sabemos de Cristo, imitémoslo. O sea, fuimos salvos por Cristo, pues vamos a vivir siguiendo el ejemplo de Cristo. Algo sencillo, y es lo que tenían. ¿Ok? También, la pregunta es, ¿cómo sigue a Cristo, imita a Cristo, sin haber conocido a Cristo cara a cara? Una cosa es imitar a alguien, un ser querido, un padre, un hermano respetado, que podemos mirar todos los días y hablar y copiar. Otra cosa es imitar a alguien que jamás hemos visto. ¿Cómo hacemos eso? ¿Ok? Y otra vez, quiero sugerirles que Jerónimo estaba en la misma situación que los apóstoles. La última noche de la vida de Cristo, en la cena final, esa Pascua final, cuando se instituyó la cena del Señor, están ahí en la mesa. Cristo les está diciendo que les va a dejar, que ya se va y no pueden seguir donde Él va. Y ellos están confundidos y tristes. Pero, ¿qué estás diciendo? ¿A dónde vas? ¿Cómo es que no podemos seguir? Y Cristo dice, ok, entiendo que están tristes, pero cuando me vaya, no les voy a dejar huérfanos, sino que les mandaré, ¿qué? Un consolador, el Espíritu Santo. Y si leemos en 14, 15, 16, ¿qué hace el Espíritu Santo? Dice que Él les va a enseñar, les va a recordar de todas las cosas que Cristo ha dicho, les va a guiar a toda la verdad, va a morar en ellos y producir fruto en ellos. Y más adelante vemos de otras cosas que hace el Espíritu Santo. Entonces, los apóstoles, la última noche, saben que pierden a Cristo, temporalmente por lo menos, y cuando vuelva al cielo al final ya no lo ven más en esta tierra, pero saben que tienen la presencia de Cristo en ellos a través del Espíritu Santo. Entonces, Jerónimo está en la misma situación, porque no tiene a Cristo, nunca lo vio, pero tiene la promesa del Espíritu Santo que llega en el bautismo y que él dice, ok, el Espíritu Santo me va a guiar. Y es algo un poco místico, suena un poco raro, ¿no? Porque no es controlable, no es tangible, no es tocable, pero él tiene que tener fe. Y Juan agrega algo interesante en 1 de Juan capítulo 2. Dice, ustedes ya no necesitan un maestro porque tienen la unción del Espíritu Santo. Ahora, Juan no está descartando o prohibiendo maestros de la fe. Obviamente queremos tenerlos si son buenos, ¿no? Pero está diciendo, miren, no descuenten, no descarten el valor del Espíritu Santo. No necesitan a maestros famosos, rabinos conocidos. No hace falta, tienen el Espíritu Santo que les va a guiar a toda la verdad. ¿Sí? No les va a mentir, va a hablar de lo que recibe de Dios y de Cristo y les va a comunicar eso a ustedes. Y pueden vivir y ser fieles con ese Espíritu Santo. Y tal vez eso es algo que hemos tal vez despreciado un poco o no hemos valorado tanto como debemos. Enfocar en la presencia del Espíritu Santo, que es Cristo en nosotros, para aprender del Espíritu y ser guiados por Él, reconocer la voz del Espíritu Santo para tomar decisiones en la vida, ¿sí? Pero Jerónimo tenía eso a través del Espíritu Santo. Entonces, primero, para vivir la vida, mira a Cristo, su ejemplo y sus enseñanzas. Segundo, tiene el Espíritu Santo que puede aprovechar, ¿ok? Y estas cosas ya mencioné. Y después tiene los otros cristianos. Porque seguramente en muchas ciudades, con el trabajo de los apóstoles y otros, ya había varias iglesias plantadas
y Jerónimo iba a buscar a otros que creen como él, que pueden ayudarle. Entonces, ellos van a alabar con él, orar, estudiar, compartir comida, las actividades que vemos en Hechos capítulo 2. También como los de Berea, van a estudiar lo que tienen de profecías, Antiguo Testamento. Jerónimo, si no sabía del Antiguo Testamento y esas cosas de que Pablo sabía, iba a enterarse con los judíos de esos recursos y van a ser muy valiosos para él. Después, Hechos 19 habla de maestros que pasaban de ciudad a ciudad, y si llegaba uno de esos a su ciudad de Gordión, seguramente iba a escucharle con toda atención. Si llegaba una carta de Pablo en los años después, tal vez Jerónimo iba a leer la carta a las Gálatas, que estaba cerca en su región. Pues entonces podría aprender de eso. ¿Ok? Entonces, no fue imposible. Dios no lo dejó huérfano a Jerónimo ni a nadie, pero fue una existencia diferente del cristianismo de lo que hemos tenido nosotros. Porque tal vez si él no vivió muchos años, si fue perseguido y fue matado unos años después, tal vez jamás vio ni una carta de la Biblia, del Nuevo Testamento por lo menos. Pero igual es salvo, aún sin la Biblia. Otra vez, una idea difícil de entender. Y esa situación se repite con tal vez millones de personas en la historia de la iglesia. ¿Okay? Otra vez, llegando a este punto, esto no disminuye la importancia de la palabra de Dios. Igual es inspirada, es práctica, pero sí enfatiza la importancia de Cristo, que es la palabra mayúscula viva de Dios. ¿Sí? Y la Biblia nunca fue para reemplazar a Cristo. ¿Sí? Dios, el Espíritu, Cristo, jamás querían que la Biblia fuera más importante que Cristo. Pero a veces ha sido así para algunos. Un pastor una vez dio este ejemplo. Dice que tenemos una cadena de información de cómo nosotros aprendemos de Cristo y la verdad. Y él pone Cristo aquí como el centro de la verdad, con esta B corta, mayúscula, ¿sí? Y después dice que la Biblia es la verdad, minúscula, sobre la verdad, mayúscula. O sea que la Biblia describe, nos enseña, pero nos apunta hacia Cristo. ¿Ok? Y después tenemos teología, o sea, verdades o temas, hechos, datos correctos que sacamos de la Biblia, que son la verdad, sobre la verdad mayúscula. ¿Ok? Y después tenemos sermones o clases como esta, donde tenemos esta verdad que estoy compartiendo en esta clase sobre la teología sacado de la Biblia basado en Cristo, la verdad con mayúscula. Y dice este pastor que es fácil confundirnos y perdernos en los niveles cada vez más lejos de Cristo, cada vez más lejos del centro. Es posible enfocarnos en sermones o clases o en ministros, estudiosos favoritos nuestros y ser discípulos y seguidores de ellos y olvidar a quién realmente estamos siguiendo. O es posible perdernos en conflictos en estos puntos de doctrina y prácticas y olvidarnos de Cristo, que es el centro de la fe. Este mismo pastor se llama Ricardo Wurmbrand, y él fue puesto en la cárcel por lo menos 8 años en Rumania y fue torturado por años para que negara a Cristo y jamás lo negó. Y cuando salió de la cárcel, muchos cristianos estaban tan contentos y le querían preguntar y aprender de él. Decían, ¿cuál versículo te ayudó más cuando estabas sufriendo en la cárcel? Y él dijo, ningún versículo. Ellos poco como sorprendidos y dice, ¿cómo que ningún versículo te ayudó? Pero esta es la palabra de Dios. Y dice, no es el versículo que me ayudó,
es la persona de la cual habló el versículo. Cuando ese versículo habla de Dios, de Cristo, de su poder, de su fuerza, pues me aferré a Cristo, no me aferré al versículo. ¿Sí? Es importante conocer a la persona es descrita en el versículo. Cristo también menciona algo parecido cuando habla con los fariseos en Juan 5, 39 y 40, y dice aquí, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Pero ¿qué les pasa? Y les dice en el mismo contexto, ustedes, los fariseos, líderes de los judíos, tal vez que tenían memorizada el Antiguo Testamento, él les decía, ustedes jamás han conocido a Dios, jamás han visto su forma. Estas escrituras hablan de mí y dicen, aquí ya va a llegar uno que será el Salvador, será el profeta, será el rey, y ustedes no vienen a mí para tener esa vida. Soy Dios frente a ustedes, cara a cara, y no me reconocen ni me responden. Wow, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible rechazar a Cristo? Pero a veces nos confundimos y ignoramos a Cristo que está frente a nosotros para involucrarnos en peleas o discusiones o cosas de doctrinas o prácticas. ¿Ok? Entonces estas preguntas surgen. ¿Es posible conocer la Biblia sin conocer a Cristo? Y tristemente yo creo que es posible. Todos conocemos a personas que saben mucho de la Biblia, pero cuando tratan a sus hermanos en la iglesia, los tratan tan mal, tan poco amor, les ofenden, les critican, chismean de ellos. Y uno dice, wow, saben mucha Biblia, pero no lo están viviendo. No tienen el amor de Cristo en ellos. Saben mucha Biblia, pero no saben nada de ser cristiano. O tal vez es posible depender de un pasaje bíblico, una doctrina, una práctica, más de lo que dependemos de Cristo o su Espíritu. Y otra vez, creo que la respuesta es sí. A veces pasamos años peleándonos por una práctica y no hablamos de Cristo. Y no salimos a hablar de Cristo con los no cristianos. Preferimos quedarnos en la iglesia o en Facebook, donde sea, peleándonos entre los hermanos, mientras alrededor de nosotros hay miles de personas muriendo sin Cristo. ¿Sí? Es muy posible tener ese enfoque malo ahí. Y también es posible minimizar o menospreciar la persona y la obra de Cristo, agregando otros requisitos al Evangelio. Y uno dice, pero jamás haríamos eso. ¿Por qué vamos a menospreciar la persona y la obra de Cristo? Pero quiero sugerirles que es muy posible cuando tenemos esta actitud aquí. ¿Ok? Yo quiero llamar este sermón, no he dado este sermón todavía, tal vez es el comienzo de esto, pero lo llamo mi sermón de Cristo más, ¿no? Y es cuando una persona dice, ok, ¿qué es lo que te salva? Es Cristo, más ser circuncidado. Es lo que decían algunos judíos en el primer siglo y Pablo los atacó fuertemente. ¿Cómo que tienen que exigir la circuncisión? No es necesaria la circuncisión. No es Cristo más la circuncisión, es Cristo. Me sorprende que estén dejando el Evangelio tan temprano. Eso es Gálatas 1, ¿sí? Y hay otros ejemplos de muchas otras cosas. No es Cristo más cumplir con las leyes acerca de comida de los judíos. No es Cristo más ciertas prácticas en la iglesia. No es Cristo más nada. Es Cristo que nos salva, ¿sí? Ahora, hay otras cosas que podemos hacer en la vida cristiana que son importantes, que aprendemos de la Biblia, prácticas, doctrinas que nos ayudan a vivir mejor. Claro, claro, sí. Pero ¿qué es lo que nos salva? Ya vimos que no es la Biblia, es Cristo. Entonces, ¿por qué vamos a quitar algo de valor de Cristo
diciendo, bueno, Cristo realmente no es suficiente para tu salvación. Es Cristo más esto, ¿no? No, ya hablamos de ese proceso de Jerónimo. Si él escuchó, si él creyó, si él aceptó, si realmente quiso cambiar y afirmó su fe en Cristo públicamente y se bautizó e intentó seguir a Cristo con todo. Ese es el corazón de la fe. Todo basado en Cristo. Sin nada más, ¿sí? Para ser salvo. Ahora, para desarrollar la vida, claro, hay cosas que podemos hacer y son buenas e importantes, ¿ok? Pero no es Cristo más ninguna práctica, ninguna doctrina, ¿ok? Ahora, tal vez es chocante esto. Yo no sé, tal vez les ofendí ya en esto. No quiero ofender a nadie, pero sí quiero quitar peso que no es necesario para responder. Esto, al principio, como dije, es un poco, nos da un poco de susto realmente, nos sacude un poco, porque hemos pasado tanto en la Biblia, pero también esto nos libera. Wow, Cristo, solamente Cristo es libertad, ¿sí? Y si Jerónimo no sabía nada del Nuevo Testamento, nada de 1 Corintios 12 o 1 Timoteo 2 o sea cual sea el pasaje, podemos usar cualquiera, que no existían, igual fue salvo. Pues entonces ya las reglas, las pautas de la salvación no cambian, ¿sí? Cristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, ¿sí? Es Cristo hoy y para siempre. Entonces, si es todo Cristo y solo Cristo, pues es todo sujeto a Cristo. Un predicador dijo una vez, dos palabras que no van juntos son no Señor. Porque si es Señor, pues cuando te pide algo va a ser sí Señor, porque es Señor. Y si uno dice no, pues realmente no es Señor. ¿Ok? Entonces, si yo sigo a Cristo, pues es todo para Cristo. ¿Sí? Entonces, podemos mirar muchos pasajes brevemente. Vivimos una vida controlada por el Espíritu. Ya ponemos toda la mira en las cosas de Dios y el cielo. Tenemos muchos premios y beneficios de seguir a Cristo. Vamos a rendir todo si hace falta para seguir y ser discípulo de Cristo. Y hasta ni nos pertenecemos ya. Porque si Cristo nos compró por un precio, ni nuestros cuerpos nos pertenecen, debemos usarlos para honrar a Dios. Totalmente sujeto a Cristo, todo lo que tenemos. Y hay algunas preguntas que podemos hacernos, ¿no? De cuánto hemos entregado el tiempo, recursos, dinero, esfuerzos, todo a Cristo. Y hay que medir si realmente estamos entregados totalmente a Cristo. Pero somos salvos por Cristo y queremos dedicarnos totalmente a Cristo. Ok. Entonces, ya con esa idea enorme de que la salvación se basa en Cristo y no en la Biblia, quiero volver a la pregunta que tal vez muchos han tenido. Entonces, pues, ¿qué hago con la Biblia? ¿Sí? Porque yo he pasado toda mi vida, tengo 55 años cuando grabo este video, y toda mi vida la Biblia ha estado ahí. He pasado años estudiando, aprendiendo hebreo, griego, estudiando, aplicando ministerio, y yo digo, pero ¿cuánto vale eso? Entonces, ¿cómo lo armo? ¿No? Yo creo que el proceso que tuve que pasar para entender esto un poco mejor es como cuando una vez compré una parrilla sencilla, ¿no? Para cocinar afuera, ¿no? Como hamburguesas o algo así. Y yo no soy muy bueno para eso, ¿no? Tengo que seguir las instrucciones perfectamente y aún así soy muy capaz de equivocarme. Entonces, no es anormal para mí en algo así de llegar a paso 37 en el proceso y miro el dibujo y miro la instrucción y me doy cuenta que dejé una pieza fuera hace 20 pasos y tengo que desarmar todo y volver a poner esa pieza y ya armo todo de nuevo y ya queda bien armada. Porque si no, si seguía sin volver y desarmar y armar,
pues al final tendré una parrilla, sí, pero como distorsionada, torcida, que tal vez no funciona bien porque no está bien correctamente armada. Y tenía la misma sensación cuando empecé a hablar de la salvación solamente en Cristo y qué hago con la Biblia. No voy a descartar la Biblia, obviamente, ¿sí? Pero digo, ok, ¿cómo rearmo mi fe? ¿Qué papel tiene la Biblia en mi fe? ¿Cómo puedo utilizarla de la forma que Dios quiere? Porque obviamente es un recurso excelente, muy importante, ¿ok? Y es necesario, y sí tiene autoridad todavía, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Ok? Primero, quiero sugerirles que la Biblia, su primer trabajo es dirigirnos al que nos salva. ¿Ok? Es como un cartel, si estamos viajando en la carretera y decimos, bueno, Nueva York, 100 kilómetros, ahí. ¿Qué hacemos pues? Vamos a parar el auto al lado del camino, salir del auto, ir al cartel, abrazar el cartel, dice, hemos llegado a Nueva York. ¿No? Well, qué tonto sería. Y si preguntamos, bueno, ¿dónde están los edificios, los rascacielos de Nueva York? ¿Dónde están los lugares famosos de Nueva York? Quiero verlos. Y alguien nos mira y dice, no estás en Nueva York, no has llegado, faltan 100 kilómetros, ¿no? No, nunca abrazaríamos un cartel, pues tomaríamos el cartel como lo que es, algo que nos dirige hacia Nueva York, nos ayuda a llegar. Y cuando llegamos a Nueva York, pues ya bajamos del auto y ahí está todo, los sitios, los edificios, lugares famosos, y ahí podemos disfrutar eso. ¿Okay? Dios jamás quiere que lleguemos a la Biblia y que paremos en las páginas de la Biblia. Él quiere que leamos la Biblia y que lleguemos a Cristo. Ese es todo el propósito de la Biblia. Antiguo Testamento, mirando hacia el futuro con la llegada del Mesías. Los Evangelios, describiendo la vida del Mesías mismo, sus palabras, sus hechos. El resto del Nuevo Testamento, mirando hacia atrás, hacia Cristo y su vida y su muerte y resurrección. Cristo es el centro de la Biblia. Entonces, no queremos parar en el cartel, no queremos parar en la Biblia, queremos llegar a Cristo, que es el destino de nosotros, ¿sí? Y tampoco iríamos a un restaurante con un menú, mirando todo el menú, qué fino, papeles, fuentes, qué comida, qué descripción de comida, wow, tan fino todo, y nunca comer. ¿Por qué haríamos eso? ¿No? Si llegamos al restaurante, no es por el menú, por más lindo que sea, es porque queremos comer. Y si no llegamos a la comida, hemos fracasado. ¿Ok? Entonces, la Biblia nos dirige al que nos salva, pero después pasemos tiempo con Cristo mismo. ¿Sí? Y eso será cumplida la meta de la Biblia. Número 2, afirmo con todo corazón que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Y como dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, es útil para instrucción en la justicia, la vida, para todo lo que dice ese pasaje. Siempre lo ha hecho y siempre seguirá. Muy útil para saber cómo responder en la familia, en las relaciones de negocio, en la iglesia, en todo. Cómo resolver conflictos, cómo dar, cómo formar los frutos del Espíritu. Hay mucha carne para cortar ahí en la Biblia. Entonces vamos a aprovecharlo, ¿sí? La sabiduría de Pablo, de Santiago, de Moisés, de David en los Salmos, vamos a aprovechar todo porque nos instruye en cómo vivir la vida cristiana, ¿sí? No nos salva en sí la Biblia, pero siendo cristianos es una herramienta excelente para entrenarnos y ayudarnos a evitar mucho malo. Y tercero, la Biblia nos muestra ejemplos de la relación que otros tienen con Dios, tanto éxitos como fracasos. Y eso destaco porque en la Biblia hay ejemplos que no queremos seguir,
¿no? El caso de David y Betsabé, segundo de Samuel, capítulos 11 y 12. Ustedes saben la historia que David mira a Betsabé y la toma, aunque no es su esposa, ya queda embarazada ella, él después mata a su esposo. Wow, qué terrible esa historia. Y al final se arrepiente, ¿no? Pero sufre las consecuencias en su vida y su familia. Bueno, esa historia está en la Biblia, ¿no? Pero no es una historia para copiar, ¿sí? No queremos imitar a David en esa instancia, ¿sí? Son ejemplos de personas que han vivido y son para aprender también qué evitar. Entonces, simplemente porque algo está en la Biblia, no es que vamos a imitarlo, obviamente, y vamos a hablar de eso en un segundo más, ¿ok? Entonces, en la Biblia tenemos cientos de ejemplos de personas y sus relaciones con Dios. No perfectas, no completas, no contesta todo lo que queremos saber, pero nos dice, esto es qué pasó en la vida de mucha gente en el pasado, para darles esperanza y ánimo en sus relaciones con Dios, ¿sí? Y ustedes tendrán más éxitos que algunos de la Biblia y también más fracasos que algunos en la Biblia, pero sirve para darnos experiencias de la vida con Dios. Ok, también queremos darles un pequeño examen de una escala de 1 a 5 en estas preguntas. 5 sería un acuerdo total y 1 desacuerdo total con la frase. ¿Cómo califican estas frases? Okay. Primero, si está en la Biblia, debe ser la verdad. Okay. De 1 a 5, otra vez 5 siendo de acuerdo totalmente, 1 no de acuerdo. ¿Qué número pondrías esa frase? Ok. Otra, y vamos a hablar en un segundo. Debo obedecer todo lo que mande la Biblia. 1 a 5, ¿qué pondrían? Número 3. La Biblia es tan aplicable hoy como siempre. 1 a 5. Número 4. Todo versículo significa exactamente lo que dice. 1 a 5. Y número 5. Toda interpretación de la Biblia es igualmente válida. ¿Ok? Ahora, no sé cuáles números pusieron, obviamente, pero me imagino al contestar estas preguntas que tal vez hay diferencias de lo que pusieron en un grupo, si es que trabajaban en grupos. Y me imagino que en cada frase alguien quería levantar la mano y decir, bueno, ¿qué es lo que significa esa frase? Porque si significa esto, pues voy a darle tal. Y si significa esto, voy a darle tal. ¿Sí? Con cada una de estas queremos como calificar o detallar o explicar más qué significa esa frase antes de poner un número, ¿no? Para no ser malentendido. Y es así, creo que con esto reconocemos que debemos leer e interpretar la Biblia con discernimiento informado, ¿sí? Estudio, oración, consejos de otros también que están estudiando. Es obvio que no podemos leer la Biblia sin discernimiento, ¿sí? Porque no diríamos jamás que vamos a obedecer todo lo que dice la Biblia. No vamos a volver a hacer sacrificios del Antiguo Testamento. No veo a mucha gente lavando pies en la iglesia hoy en día. O sea, no veo a gente con largos pelos aquí al costado como los judíos usaban. O sea, hay cientos de cosas que son ejemplos o mandamientos en la Biblia que no hacemos de la misma forma hoy, o directamente nunca lo hacemos, ¿sí? Pero no es decir que no somos fieles ni obedientes, es que hemos usado discernimiento para llegar a la obediencia que queremos. Entonces nos lleva a la próxima pregunta. Entonces, ¿cómo discernimos respecto a los mandamientos de si algo es cultura o evangelio, si algo es temporal o permanente? ¿Sí? ¿Cómo discernimos que no vamos a lavar pies
pero sí vamos a hacer este tipo de oración en la iglesia. ¿Ok? ¿Cómo discernimos para retener uno y descartar otro? Tiene que haber discernimiento. ¿Ok? Entonces, realmente eso es un proceso también y todo esto lleva mucho más tiempo de lo que tenemos ahora. Pero quiero sugerirles algunas pautas que pueden ayudarles a comenzar a formar un proceso de discernimiento si es que no tienen uno ya que funciona bien, ¿ok? Tal vez tienen uno y tienen que rearmarlo algo, ¿ok? Pero voy a darles algunas sugerencias, esto no son todas, pero tal vez algunas les van a ayudar a cómo leer la Biblia para discernir con responsabilidad, ¿ok? Número 1, si Jesús lo hace o dice, pues debemos intentar imitarlo. ¿Ok? Porque obviamente si basamos todo en Cristo, si la salvación se basa en Cristo, pues ahí está el enfoque, ¿no? Si él está hablando de amar al prójimo, amar a Dios, amar al prójimo, pues queremos imitarlo. ¿Ok? Si él dice que debemos estar listos para rendir todo lo que tenemos para seguirle, pues debemos hacerlo. ¿Sí? Aún así, en el ministerio de Cristo hay frases que son difíciles de entender, ¿no? Y es difícil saber cómo aplicarlo exactamente. ¿Qué quiere decir exactamente no resistir a una persona malvada? Dar la otra mejilla. ¿Cómo aplicamos eso? ¿Sí? Y a la vez proteger a nuestra familia, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, todavía hay cosas para discernir, pero una regla general buena es que si Jesús lo hace o dice, pues hay que copiar. Número 2, si parece que ese mandamiento es para una persona o una iglesia o cierto tiempo, cierta región tal vez, probablemente eso no es un mandamiento para nosotros. ¿Ok? El ejemplo de Timoteo, cuando estaba con Pablo, no había sido circuncidado todavía y Pablo estaba por llevarlo para evangelizar a muchos judíos. Y él siendo parcialmente judío, sin ser circuncidado, eso sería un problema. Entonces Pablo le dijo, tienes que circuncidarte. ¿Ok? Bueno, ese mandamiento es para todos. Cada hombre tiene que circuncidarse. Bueno, yo no tomo ese pasaje como un mandamiento para circuncidar a todos los varones del mundo. ¿Ok? No es así. Probablemente es para Timoteo en ese caso. ¿Ok? Y hay otros ejemplos de otros también. Número 3. Si no hay nada bueno en la Biblia acerca del tema, probablemente no debemos hacerlo. ¿Ok? El tema de la homosexualidad es bastante importante en estos días cuando estoy grabando esto. Y he hablado con algunos jóvenes que están mirando lo que dice la Biblia acerca de eso, pero rechazándolo realmente y diciendo, no, realmente la homosexualidad es algo cultural que ocurría en Roma y en el primer siglo, que lo hacían de otra forma, que en ese tiempo estaba mal, pero ahora es más común y ahora si uno lo hace por amor a la pareja del mismo sexo, pues está bien, ¿no? Que la Biblia ya no lo prohíbe. Eso fue para el primer siglo. Y yo he respondido, pero me cuesta aceptar eso, porque si miras en la Biblia no dice nada bueno de la homosexualidad. Digo, entonces, ¿cómo puede ser la voluntad de Dios hacer algo cuando toda la Biblia, de lo que dice, lo condena? ¿Sí? Es difícil para mí aceptar eso. Ahora, no me malinterpreten, no estoy diciendo que hay que condenar a esas personas y maltratarlos y odiarlos y atacarlos. No, igual si hay personas luchando con ese desafío, hay que hablar con ellos, amarlos, hay que aceptar que son personas creadas en la imagen de Dios como nosotros también. Y trabajar con ellos, con eso, como trabajamos con cualquier otra persona con sus debilidades y fracasos, ¿sí? Entonces, pero tampoco tengo que aceptar lo que ellos dicen acerca de ese tema, por ejemplo, ¿ok? Número 4, si un tema
tiene información que parece ser contradictorio en la Biblia, que hay pasajes que hablan de ambos lados del tema, pues es una indicación que necesitamos estudiar todos los pasajes relevantes con cautela para ver cómo armar esa pregunta, esa doctrina o creencia, ¿sí? Y hay varios pasajes así. El tema de las damas en la Biblia, el papel de las damas en el servicio, en la iglesia, es un tema así. Hay pasajes que hablan en contra, parece, y hay pasajes que hablan a favor, parece. Y hay que mirar todos los pasajes, sino elegir algunos favoritos para estudiarlo y armar una creencia coherente, ¿sí? y bíblica. Así que hay varios temas con eso, ¿no? Que tienen que ver. Y después cuando nosotros usamos argumentos basados en el silencio de las Escrituras, realmente es peligroso. Pocas veces es confiable argumentar de silencio. Por ejemplo, me imagino que han escuchado, que la Biblia nunca menciona eso. Por ejemplo, instrumentos en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces la Biblia no lo autoriza porque es silencioso. Y como hay silencio en la Biblia, pues no podemos hacerlo. ¿Ok? ¿Han escuchado eso? Me imagino. Bueno, otra persona podría responder, pero tampoco hay edificios de la iglesia, computadoras, micrófonos, etcétera, y los usamos. Pero la Biblia tiene silencio acerca de eso también. ¿Sí? El mismo tema de los homosexuales. El argumento va que, bueno, Cristo jamás mencionó la homosexualidad. Entonces, si fuera tan importante, si fuera un pecado tan grande, lo hubiera mencionado. Y como no lo mencionó, debe estar bien. ¿Sí? Argumentando de silencio. Es peligroso. Podemos ver cómo puede ser usado para bien o para mal. ¿Sí? Otras personas dicen el contrario. Dicen, bueno, no hay nada en la Biblia contra esto. Hay silencio. Entonces, supongo que si no hay nada en la Biblia, pues debe estar bien hacerlo. Que tenemos libertad y flexibilidad de hacerlo. Un argumento también de silencio en contra. Y otra vez no es muy confiable, ¿sí? Porque es incoherente. Entonces, sería otro principio realmente para aplicar al discernimiento de la Biblia. Espero que hayan entendido todo esto, ¿no? Primero, la centralidad de Cristo para la salvación y que se salva a la persona en base a Cristo y nada más. Y segundo, que igual en la Biblia es enormemente importante, ¿sí? Que tiene un papel excelente para ayudarnos a vivir la vida cristiana y que debemos estudiarla, practicar todo lo que podemos para vivir una vida santa imitando a Cristo. Bueno, quiero cerrar con esta idea y sé que ha sido una clase larga. Gracias por su paciencia y atención. Lo que realmente importa es esto, ¿ok? Yo soy simplemente un maestro. Yo no soy la persona más importante para nada en la escuela, en la iglesia. Soy un siervo más en el reino. Y ustedes no tienen que aceptar nada de lo que he dicho aquí. O sea, son libres de aceptar o no, agarrar o rechazar. Si piensan que estoy loco y no quieren escuchar más, pues es su decisión. ¿Ok? No tienen que hacer nada simplemente porque yo lo digo. Pero si vas a aceptarlo o rechazarlo, aun si están de acuerdo conmigo en algo, pues igual necesitan examinar con cuidado, sinceramente, con mente y corazón abierto, que es difícil a veces. Tienen que examinar todo para que lo que crean después sea realmente propia de ustedes, que pueden declarar algo y vivirlo porque lo han orado, estudiado y llegado a una conclusión sólida que ya pueden entender y explicar y vivir. Esa es la idea. Y me imagino que aún hablando
de todo esto estudiando. Tal vez hay diferencias pequeñas, me imagino, después, pero siempre podemos estar de acuerdo en Cristo mismo, ¿sí? Como el centro de todo. Bueno, gracias por su atención. Será un placer seguir con ustedes en estas clases. Que el Señor los bendiga.